Bienvenidos entonces nuevamente a esta sesión de martes y la idea de hoy es, vamos a continuar porque dejamos unas clasificaciones inconclusas y vamos a, en la medida de que alcancemos, a generar la evaluación de las clasificaciones. Vamos a hacer un par de metodologías más y vamos a evaluar las clasificaciones. Ok, vamos a recuperar en lo que estábamos en la clase pasada. No hay archivos nuevos que abrir. Ya el documento del PDF está actualizado, pero tiene unas poquitas líneas más, ni siquiera una página más, pero lo vamos a ver hacia el final. Así que no hay nada que actualizar por ahora. Estábamos trabajando con la imagen de Phoenix. Entonces vamos a abrir la imagen de la semana pasada, la reflectancia, la QuickBird de Phoenix en reflectancia. Vamos a cargar aquí la combinación, vamos a cambiarla de aquí abajo a la derecha, la infrarrojo color. O pueden cargar desde el Data Manager, ¿cierto? La botón derecho Load SIR o la 432, que es el infrarrojo color. Cualquier opción es posible, pero el asunto es que tengamos la combinación de infrarrojo color cargada en pantalla. Ok. En lo que quedamos la semana pasada es que estábamos haciendo algunas regiones de interés para indicarle al algoritmo prontamente cuáles eran mis clases y qué píxeles eran ejemplos de esas clases que yo definí. ¿Ya? Entonces, si abrimos el PDF para que veamos dónde íbamos también, vamos a ver, estábamos por acá, ¿cierto? Hicimos la clasificación no supervisada y estábamos haciendo la clasificación supervisada. Acá, ¿cierto? Entonces teníamos la imagen, abrimos la herramienta del ROI, ¿cierto? La herramienta ROI, para crear nuestras clases y generar los píxeles que sean representativos de cada clase. Entonces lo que hicimos fue agregar con el botón más, ¿cierto? Y le definimos una clase como vegetación, le pusimos un color verde y generamos polígonos de esta manera, como está acá, ¿cierto? Teníamos la imagen, generamos la clase el ROI vegetación, pusimos color verde y generamos polígonos de ejemplo en cada para esa región de interés, ¿ya? Después generamos una nueva región de interés para seleccionar píxeles de cuerpo de agua, ya que lo hicimos en otro lugar, por ejemplo acá hicimos una región de interés, ¿cierto? Para agua lo hicimos acá, ¿cierto? Y el objetivo en lo que quedamos inconcluso era que ustedes hicieran nuevas clases, ¿ya? Por ejemplo, suelos, calles, techos, ¿ya? De distintos, techos de distinto color, techos blancos, techos grises, calles más claras, más oscuras, suelos de un tono de otro, de varios tonos, dependiendo de los tipos de suelos que ustedes observen en la imagen, ¿ya? Y en eso quedamos, eso había que hacerlo, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, acá, de la semana pasada, bueno, yo hice unos ROIs, ¿ya? Y la idea es que ustedes tengan todos los ROIs en su herramienta de ROI, ¿cierto? Teníamos entonces, por ejemplo, la vegetación. Uno puede navegar los ROIs poniéndole sobre aquí en el Layer Manager
donde está la región de interés, poniendo botón derecho sobre el ROI, Go to Item. Ahí tengo los dos polígonos que hice en el ejemplo, ¿cierto? Ahí están los dos polígonos de vegetación, esos dos verdes que se ven ahí. Después hice en el agua, hice otro, un polígono, siempre dentro de la zona, que no me confunda con píxeles, que yo encierre píxeles que no sean parte de mi región de interés, ¿ya? Por cada ROI, por cada clase deberíamos hacer por lo menos uno, con uno a veces es suficiente. ¿Cuándo hago más? Cuando hay distintos objetos que yo quiero que sean de la misma clase. Por ejemplo, si yo quisiera separar vegetación de árboles, por ejemplo, poner una clase que sea pradera, por ejemplo, como eso de ahí, y otra que sea árboles, como eso de ahí, que son arbolitos, podría ser dos clases distintas, o hacer una clase pero indicarle dos polígonos, uno de cada elemento que yo considere que se ven distintos, pero yo quiero que pertenezcan a la misma clase. Ya, o sea, lo que yo vea distinto, pero quiero que pertenezcan a la misma clase, le hago ROIs a esos elementos. Pero si no, con uno puede ser suficiente, ya dependiendo. Por ejemplo, yo de agua tengo un solo polígono, ese. Creo que con eso yo represento las coberturas o los cuerpos de agua que hay en la zona, ¿ya? Y bueno, y de ahí yo estuve generando algunos ROIs más, como tipos de suelo, rocas, calles oscuras, porque si se fijan, están las típicas calles de aquí, estas grises, pero de pronto se ponen como negras acá. Puede ser como un tipo de asfalto, no sé, ¿ya? Entonces yo tengo calles oscuras, calles claras, techos blancos, como estos techos que hay acá, techos blancos, techos grises, como los que hay acá, techos grises. Ya no sé si hay otro color de techo, pueden estar estos techos marrones de acá. La idea es que ustedes generen regiones de interés. Yo tengo aquí algunas regiones con las cuales voy a trabajar posteriormente. Ya quizás en este ratito agrego un par más de regiones distintas. Entonces vamos a partir con eso, vamos a dar hasta las 8:30 por ahora, 12 minutos más, para que hagan sus regiones. Ahí cuando lleguemos a las 8:30 evaluamos si ya las hicieron o si en realidad les falta tiempo y podemos seguir esperando, porque lo que viene después de esto es más rápido, ¿ya? Así que eso, damos hasta 8:30 para que hagan su ROI. Si tienen alguna pregunta, me pueden indicar en el chat o abrir micrófono y explicamos nuevamente o aclaramos algún punto. Así que eso, a partir de ahora, generamos las regiones de interés necesarias para clasificar la imagen. Dime, Ignacio. Hola, profesor, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. Sabe que, disculpe, me perdí un segundo y solamente no alcancé a ver cómo incorporó las regiones de interés que vimos la semana pasada. Se Si, me si perdió esa tú, pura si, parte. tú, si tú guardaste las regiones de interés la semana pasada, las abres aquí no, Envy. Bueno, puedes abrirla desde el Open directo, se guardan como XML, o las puedes abrir desde la herramienta ROI también. Del ROI también puedes ponerle File Open y abres, ahí te lees solo los ROIs y te abres los que hiciste la semana pasada. Eso lo hicieron, cada uno los hizo. Si no los hicieron, bueno, hay que hacerlo todo desde cero. Pero si lo hiciste, si hiciste algunos, con eso lo puedes abrir y restaurar. Vale, genial. Entonces, abrimos eso y empezamos a rellenar, o sea, con el ROI, hacemos las áreas y las incorporamos en cada agua, suelo, roca, en cada Claro, clasificación, ¿cierto? cada ROI o que va a ser cada clase le incorporas polígonos que representen cada una de esas coberturas. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Una cosa importante, que los píxeles que se incluyan en cada ROI tienen que ser, no pueden ser un píxel. Tienen que ser, no sé, yo no sé cuántos es el nivel crítico, porque si son 4, yo sé que con 4 no va a funcionar. O sea, tienen que ser, no sé, pongan unos 20, o sea, por lo menos que el polígono encierre 20 píxeles, o varios polígonos que en total encierran 20 píxeles. Me imagino que con 20 funciona, pero no estoy tan seguro, no he probado con todos los números. Sé que con 4 no funciona, por ejemplo. Con 14 creo que tampoco lo probamos una vez en un ejemplo y tampoco funcionaba. Así que bueno, sean un poquito ahí generosos con los ROIs para que no sean tan poquitos píxeles, para que sean representativos de la clase. Ya, voy a hacer lo mismo por mi parte hasta las 8:30.
hay una pregunta. ¿Qué ocurre con la clasificación si por alguna razón generamos áreas que compartan píxeles? Em, claro, si tú pusiste un ROI de suelo y en el suelo metiste un píxel de vegetación, por ejemplo, en el espacio espectral el suelo va a estar en dos lugares. Entonces, la distancia se va a generar al centroide de la clase, ¿ya? Al centroide de la clase. Eh, la verdad es que ahí desconozco si es al centroide o a todos los píxeles de la clase y después los promedia. Pero es algo así, ¿ya? O sea, lógicamente no va a ser al medio, sino que va a ser como al centroide de la clase o al promedio de las clases. Así que igual se va a acercar un poquito. O sea, si tienes un píxel de suelo que tenga poquitos píxeles de vegetación y otro ROI que sea de pura vegetación, igual va a quedar más cerca de la vegetación que del suelo con vegetación, ¿ya? En la distancia, ¿ya? Porque el centroide se va a estar corrido por el tema del suelo, se va a correr hacia otro lado, entonces va a estar más cerca de la vegetación. Y el suelo va a estar más cerca del suelo que de la vegetación porque de alguna manera va a estar más cerca del suelo igual. Pero el objetivo, la idea es evitar ese tipo de problemas. Pero probablemente clasifique igual de manera correcta con quizás mayores errores que si no tuvieras ese tipo de confusiones. Oye, José, si me equivoco de clase, ¿lo puedo Edit. cambiar? O... Sí, mira. Por ejemplo, a ver. Si yo me equivoqué en una clase, por ejemplo, estoy en el agua y puse una zona que no corresponde ahí, yo puedo poner sobre el ROI que hice, botón derecho, y me tiene las opciones de editar, duplicarlo o borrarlo, el ROI, ¿ya? Que ahí borro el polígono, no la región de interés en sí, sino que el polígono creado en esa región. Entonces ahí lo borro si me equivoqué y de ahí me cambio a la que corresponde, no sé, suelos y ahí hago el ROI de suelo. Por ejemplo, si yo quería hacer este suelo de acá y hago un ROI, espérame, de nuevo. Si quería hacer este suelo de acá y hago un ROI, pero lo hice como agua, bueno, aquí lo borro, botón derecho, lo borro, me cambia a suelo y ahí lo vuelvo a hacer. No, gracias.
Profesor, el- ¿las clases tienen algún nombre? Que estoy recién incorporándome. Em, Tú le das los nombres. O sea, Dice la regiones de parte de interés. cada uno genera sus roles y cada uno le da los nombres que quiere. Yo le tengo esos que se ven en pantalla, pero tú le puedes dar otros nombres. Mm, Por ejemplo, la idea es que sean las coberturas de la imagen. Suelos, techos, calles, calles de asfalto, calles de hormigón, o sea, calles de pavimentadas, de asfalto, ahí, según lo que tú identifiques también. Techos blancos, techos grises, techos de otro color, amarillos, no sé. Suelos claros, suelos oscuros, suelos intermedios. Como no sabemos realmente la composición o el tipo de elemento, lo ponemos como referencia. ¿Ya? ya, ya. Ok. José, disculpa, Sí, dime. tengo una consulta. ¿Qué requisitos tiene que tener la imagen para poder ser procesada mediante esta clasificación? En el sentido de que
cuántas bandas mínimas tiene que tener, qué, qué números o qué rango de valores tiene que tener, etcétera. Me imagino que hay unos requisitos mínimos, ¿no? Eh, la verdad es que no necesariamente, o sea, ya con dos bandas puedes hacer clasificación. Como una imagen por lo menos tiene tres bandas, imaginamos una imagen de color. O sea, ya con dos se puede hacer. Con una no estoy seguro, pero tendría que probar, pero con dos bandas ya se puede hacer. O sea que no hay un Sí, requisito. más que nada mi consulta era, por ejemplo, si uno vos procesa, por ejemplo, una banda. Hay distintos procesos para poder generar distintos geoprocesamientos. A eso me refiero. Tiene que estar, por ejemplo, el archivo prácticamente original, puede ser un postprocesamiento. No, puede ser ambas, puede ser la original con un procesamiento, o sea, sumar bandas, se le pueden sumar bandas a una imagen, generando, no sé, componentes principales, por ejemplo, o con las, se puede hacer también con las componentes principales, o con las bandas nuevas que tú generes con algún proceso. Eh, Se puede hacer con todo. ¿Cómo queda mejor? Habría que evaluarlo. En general, como que hay una, no recuerdo si tengo una referencia al respecto, pero alguna vez leí el tema de que para hacer una clasificación supervisada, como que yo debería ojalá tener por lo menos n más un clases, o sea, n más un, por la cantidad de bandas, una clase más. Por ejemplo, si tengo cuatro bandas, cinco clases podría definir completamente bien, digamos. Eso es como lo ideal. O sea, número de bandas más uno, esas son las clases que uno debería definir idealmente. No quiere decir que no se puedan hacer más clases, ¿ya? Ahí va a depender de qué tanto se parezcan las clases, pero esa referencia no la tengo a mano, tendría que buscarla si es que existe. Yo la leí en alguna parte, me acuerdo, pero era eso. Entonces, primero que nada, con dos bandas ya puedo clasificar, puedo sumarle a una imagen multiespectral, puedo sumarle bandas que obtenga de otro producto, de otro proceso. Eso aumenta las posibilidades de que todo mejore la clasificación. Mientras más bandas tengo, mejor clasificación voy a tener. Ya, sí, esa era mi consulta, porque claro, el post-procesamiento que le hice generó valores que difieren del original. Y claro, me Claro. generó problemas para el momento de clasificar. Y claro, esa era mi consulta, porque me imagino que te genera bastante problemas si es solo una banda, por lo que me generó a mí. Parecía, de hecho, como una clasificación de arroz, como se le dice. Ya. Claro, no, hay que, claro, los procesos que tú generas tienen que, no es cualquier proceso, pueden tener índices, por ejemplo, pueden ser componentes principales, eso es como lo que se utiliza generalmente. Ya, perfecto. Sí, es que como utiliza valores para poder clasificar, me imaginé que se podía cualquier tipo de postprocesamiento, pero veo que como me causa problemas, quizás no, y hay algo que no estoy comprendiendo en ese sentido. Claro, También te quería comentar de que comparé, y tal como te mandé el correo, el MV6.1 y el anterior, porque lo tenía y no pude activarlo en el otro computador. Y claro, en las versiones anteriores las capacidades de poder configurarlo son mayores. Mi sí. consulta es, ¿no será pertinente en este caso, como las capacidades de configuraciones son mayores en las versiones anteriores, ocupar en este caso las versiones anteriores? Es una muy buena pregunta esa. Yo estoy de acuerdo contigo. La versión anterior tiene más parámetros que modificar para una clasificación. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo en que quizá utilizar una versión anterior para ciertos tipos de clasificaciones puede quedar mejor porque tengo mejor manipulación de parámetros. En las nuevas versiones, claro, hay varios parámetros que se omiten, que están configurados como predeterminados, pero están como ocultos, no se permite modificarlos. Entonces ahí estoy de acuerdo contigo que para algunas cosas podría ser mejor utilizar una versión anterior para una clasificación si es que no te está quedando como tú quieres. Pero Y sí. José, y en cuanto a eso, ¿nos podrías quizás en otra clase o cuando tú tengas tiempo, darnos algunos consejos de quizás algunas configuraciones básicas que podríamos considerar para, porque claro, hay parámetros que no lo hemos visto en clase que quizás nos podrían ayudar si es que queremos profundizar más en este tipo de clasificaciones en versiones anteriores? Sí, podemos verlo en alguna clase. ¿Qué pasa con los parámetros de la versión anterior? Podemos revisarlo quizás en una próxima clase para que no se nos quede atrás, digamos, no se nos quede colgado el tema y Sí. podamos revisarlo
a lo mejor en alguna clase al inicio, una media hora para ver ese tipo de parámetros. Muchas gracias. Y la última pregunta, y con esto ya dejo de molestarte. No hay Por problema. ejemplo, si me interesa, pongamos, ¿no?, un ejemplo, solamente clasificar la roca que estamos viendo ahí, ¿es posible solamente enfocarme en que clasifique eso y Sí, que si no clasifico el resto no me repercuta en que haya interferencia en cuanto a la clasificación? sí, sí se puede. Y para eso utilizamos las máscaras que los vamos a ver. Están en el temario de ver temas de máscara. Se hace una máscara Ah, ya. y tú le dices solo procésame de toda la imagen, solo esta área es la que yo quiero procesar. Por ejemplo, solo la parte de acá, la de la roca, por ejemplo. Sí, a lo que yo iba es que, por ejemplo, muchas veces uno quiere clasificar algo, pero no, claro, uno sabe más o menos dónde está, pero también quiere que la clasificación te busque zonas donde uno no lo ha fotointerpretado. Esa era mi pregunta, irse más allá de la máscara, sino que simplemente clasifique y busque la imagen por sí sola, pero solo con un ROI. Sí, o sea, creo que sí, sí se puede. Eh, de hecho, en la clase pasada, al final de la clase pasada, no sé si fue el ejemplo que más o menos hice, donde aquí ahí lo importante va a ser ponerle parámetros de tolerancia para la clasificación para que no clasifique otras cosas, digamos. Entonces está el tema de la máscara y manejar los parámetros. Y también están otras clasificaciones, como por ejemplo, que la podemos ver, que son algunos flujos de trabajo que están acá, workflows. Por ejemplo, el SAM Target Finder with Bandmax, ese te permite que tú le des un ROI, por ejemplo, del elemento que andas buscando en la zona. Y él te dice, ya, ese es el ROI que yo ando buscando. Y lo clasifica y te arroja un resultado, por ejemplo. Y te arroja un resultado que tú consideras que puede estar correcto y otro que puede estar incorrecto. Entonces tú después Perfecto. le puedes iterar y decirle, mira, este incorrecto es incorrecto. O sea, esta zona, Mm, le agrega un ROI a la zona que está clasificando mal. Y le dice, este es un parámetro de no válido. O sea, estos son los válidos, estos son los no válidos. Para mí, para lo que yo ando buscando. Y iteras el proceso y te mejora la clasificación solo con lo que tú estás buscando y evitando los falsos positivos, digamos. Ah, perfecto. Ya, gracias, José. Es que probé con muchas cosas durante la semana y no me generaba la clasificación, entonces yo creo que estaba fallando respecto a eso. Sí, puede ser, puedes probar con este. Este es un flujo de trabajo, el que está en el workflow. Entonces, los flujos de trabajo, la gracia que tienen es que son paso a paso. Entonces, como que ibas avanzando, entonces son fáciles de usar. Entonces ahí vas avanzando en los pasos y bueno, te va arrojando resultados preliminares para que tú vayas evaluando y después definiendo los parámetros, te muestra cómo va quedando y ahí vas avanzando hasta llegar al final. Ya, perfecto. Gracias. Si tengo dudas, igual te Sí, puedo molestar con eso, que quizás no está incluido en las clases, no lo sé. no, no hay problema. Lo podemos ver, lo Ya, podemos incluir también si nos da el tiempo, podemos incluirlo algún día. ya te lo agradecería. Muchas gracias, José. Ya. Oye, José, yo también tengo una pregunta, no hay que ver con la clase, con el trabajo. Lo que Dime. pasa es que el área de la imagen Sentinel 2 de mi trabajo no cubre todo el área que quiero analizar. El Ya. arte sí la hace, y la danza sí la hace, pero el Sentinel 2 no la hace. Entonces la pregunta es si trabajo con el fragmento que cubre el área solamente para Sentinel 2 o vamos a hacer un mosaico para poder cubrirla completa. O sea, Porque no he visto. tiene las dos opciones, digamos. O si quieres, o sea, yo no tengo problema en que tú digas, bueno, me evito el problema del mosaico porque igual puede ser un problema en algún momento. Y trabajo solo con lo que tengo en la imagen Sentinel-2 cubierto, o bien haces el mosaico y procesas, digamos, eso queda a elección tuya. Mosaico no lo hemos visto, pero no es muy complicado tampoco. A veces es Lo que no sé complicado si las si imágenes son muy distintas, se complica el mosaico, pero si no, no sería problema. no sé hacer mosaico, entonces preferiría trabajar con el área que Claro, cubre, ¿no? sí, Porque si encuentro cualquier problema voy a encontrar con la dificultad y sí, no, como te digo, no, como no hemos visto aún mosaico, usa tu imagen que lo que te cubre la imagen Sentinel nomás, no te a problemas con eso. ya, ok, gracias. Ya. Ya, bueno, se nos pasó un poco la hora. No sé cómo están con los ROIs. No sé si creen que están bien, necesitan más tiempo. O sea, Yo, si alguien necesita más tiempo, avise porque lo esperamos. Sí, yo, profesor, sí, yo estoy un poco perdido con la actividad.
y Tengo la imagen, tienes tengo el la imagen, sí, ¿Cómo? tengo la imagen en infrarrojo, ¿Ya? cargada en la pantalla. Y tengo de la clase pasada eh, 4 clases que son de la última actividad que usted dijo que era de las clases y la regla, que fue como lo último que dijo usted. De eso están haciendo, ¿no? A ver, pero tienes el PDF porque todo esto está acompañado de un PDF, que es este, el de la clase. Y estamos haciendo la parte de clasificación supervisada. Entonces aquí va a estar los pasos de lo que hay que ir haciendo. eh, y nosotros vamos aquí hasta el punto 22. O sea, hemos avanzado Ya, en rigor 4 puntos solamente. ¿Ya? ya, La idea es generar los distintos ROIs, digamos, vegetación, lo que te dije, vegetación, agua, suelos, techos, calles, etcétera. ya, Indicarle píxeles de ejemplo a cada ROI para tener así como tengo yo. Mira, te voy a mostrar lo que tienes que tener más o menos. Por ejemplo, yo tengo un ROI de vegetación donde le indico estas dos zonas que son de vegetación. Tengo un ROI de agua donde le indico este polígono que es agua. Un ROI de suelos. Aquí está el polígono, aquí al medio se lo voy a poner con la cruz para que se ya, vea que está al medio. Ahí. Un ROI de rocas, que es esa. Capaz que hay otros ya, más por aquí, hay otros más por aquí. Mira, ahí hay otros un par más de rocas para indicarle varios. Un ROI de calles oscuras, que es ese de ahí. Ahí lo puedo sacar, lo puedo cambiar de color, pero ahí está al medio. Un ROI de calles claras, que está un poquito más arriba, que es este que está acá. Eh, por ejemplo, ahí lo voy a poner rojo para que lo veas. Mira, ese de ahí, eso es el ROI ya, de calles ya, claras. Y techos blancos, que están ahí. Lo mismo, lo cambio de color. Ese lo puse blanco para que después la clasificación quede igual. Y techos grises, ahí, ese polígono. Eso es lo que había que hacer. Distintas ya, coberturas y hacerle un polígono con varios píxeles a cada una de las coberturas. ya, ya, gracias, profesor. El objetivo final es hacer un mapa de uso del suelo de la zona. Por lo tanto, todos los píxeles de la imagen deberían pertenecer a una de las clases que yo defina. ¿Ya? Entonces, si yo veo algo que es muy distinto a lo que yo definí, que no está en mis clases, y no sé, voy a poner un ejemplo. Esto de acá. Esto de acá es un estacionamiento, ¿cierto? Pero dentro del estacionamiento puede ser que él me lo clasifique como calles oscuras, calles claras y hay vegetación, ¿cierto? Y techos blancos. Para mí está bien, porque cumple lo que yo quiero obtener. Quizás estos techos que están acá, miren estos que están aquí al medio, que tienen como un techo gris al medio y como un borde como amarillo, quizás ese techo me lo va a clasificar como un techo gris y un borde con suelo, ¿ya? Quizás no es lo que yo quiero, a lo mejor que sí tendría que indicarle que hay techos amarillos, por decirle. Porque yo quiero que todos los píxeles pertenezcan a una clase. Estos probablemente van a pertenecer a suelos si yo no hago otra cosa. ¿Dónde más? No tengo más, aquí tengo sectores con agua, ¿cierto? Suelos de distinto tipo que ya puse. Eh, no sé qué más. Aquí tengo otros cuerpos de agua, estos azules. Quizás difieren por el tono de los cuerpos profundos, que son esos negros. Y de estos cuerpos azules hay muchos. Si ven acá en la parte oeste, fíjense si llevo un zoom, está lleno de esos pixelitos azules, que son piscinas de casas. Ojalá se clasifiquen como agua, ¿cierto? Eso es lo que yo busco, así que por ahora a lo mejor incluiría el ítem piscinas, pero no sé si vale la pena. Pero bueno, el asunto es que quiero que todos los píxeles pertenezcan a una clase, ¿ya? Después evaluaremos cómo queda. Entonces, en base a eso, yo tengo que hacer la cantidad de clases suficientes para que todos los píxeles tengan cabida en una de esas clases. Y no quede un píxel que yo diga, este píxel no es ninguna de mis clases. Ese es el objetivo. Y con ese objetivo generamos las distintas regiones de interés. Bueno, vamos a avanzar porque ya se nos está pasando la hora. Si alguien va un poquito tarde, está el PDF para que se ponga al día. Después vamos a hacer otras cositas donde vamos a hacer una pausa también. Quizás pueden ponerse al día en la pausa, entre comillas.
pero está el PDF. En el PDF están todos los pasos que vamos a ir siguiendo, ¿ya? Ok. Vamos a pasar al siguiente paso, ¿ya? Cuando tenemos nuestras regiones de interés, esto lo pueden hacer todos, independiente de que tengan o no tengan todas las regiones descritas. Igual, si no tienen todas las regiones de interés hechas, igual pueden seguir avanzando. Y esas las que querían hacer de más, las pueden hacerlas otro día. Les va a clasificar en base a las que ya tengan hechas. En el ROI Tool, que es esta ventana que estoy moviendo, ¿cierto? Si no la tienen, se saca aquí arriba, aquí al medio, ROI, o doble clic sobre un ROI y se vuelve a aparecer, ¿ya? En el ROI Tool, en opciones, hay una herramienta que se llama calcular separabilidad de los ROIs. Compute ROI Separability. Es la que estoy marcando ahí en la pantalla, ¿cierto? En opciones, la penúltima dice Compute ROI Separability. ¿Ya? También vamos a poner esa, Compute ROI Separability. Me pregunta cuáles ROIs quiero comparar. Tengo que elegirlos todos los que hice. Y OK. Y esto me va a arrojar un reporte. Un reporte de separabilidad de ROIs. ¿Qué voy a hacer con este reporte? ¿De qué me sirve? Me sirve para saber si los ROI que yo hice son espectralmente separables, o sea, si son distintos. Pues yo puedo creer que un techo gris y una calle de asfalto o una calle pavimentada son elementos totalmente distintos. Un techo gris y una calle pavimentada no tienen nada que ver, pero quizás espectralmente sean muy parecidos. Y me diga, finalmente el software se va a confundir entre techos grises y pavimento y calles pavimentadas, por ejemplo. Entonces, con esta herramienta yo voy a evaluar si voy a poder inicialmente separar las distintas clases que yo hice. Entonces me entrega un reporte de cada clase con dos índices. Uno se llama Jeffreys Matsushita y otro Transformed Divergence. Ya. Me dice techo grises con techos blancos. En Jeffreys Matsushita 1,999 y en la otra metodología 2. Con calles claras 2,2, etc. ¿Ya? Vamos a ver el resumen al final. Esto es como uno quiere verlo detalladamente, pero al final hay un resumen que dice par de separación de menor a mayor. Ya, la mayor separabilidad, o sea, la óptima separabilidad es 2. 2 es un valor máximo, así que no llega más allá de 2. Por ejemplo, en mi caso, la separabilidad más mala está entre calles oscuras y rocas, que es 1,903. Eso no es malo, o sea, un valor de 1,9 para arriba ya es muy bueno. Valores malos, muy malos, son bajo 1. Bajo 1 yo no podría separar esas cosas, tendría que sí pensar en esas dos clases, unirlas como un solo elemento, como una sola clase. Valores entre entonces de 1,5 a 1,7 son regulares, de 1,7 a 1,9 son buenos, 1,9 para arriba muy buenos. ¿Ya? No está escalado. Si ustedes van a la ayuda de la separabilidad, dice que de mayor que 1,9 es muy bueno, menor que 1 es muy malo. Así que entre 1 y 1,9 están todos los demás rangos que pueden haber. O sea que yo me quedaría con valores sobre 1,7, por ejemplo. Aunque siempre uno puede lograr estos 1,9. En realidad yo no he visto valores muy bajos. Pero es lo primero que uno tiene que evaluar. Ya por si hay algún par que tenga muy baja separabilidad. Y ahí tendría que pensar en ese par de clases que sean una sola clase, a menos que sean elementos muy distintos. También lo puedo mejorar agregando más ROIs para cada clase, para que haya mayor separabilidad. ¿Ya? Así que ese reporte queda ahí, uno lo puede guardar como un archivo de texto, guardar como texto para tenerlo en mi
carpeta de clasificación para yo después analizar mis resultados y hacer mi informe y relacionar esto que estoy viendo con mi resultado de clasificación. Ya, después, abajo, aquí en opciones también, esto va a ser importante por si hay errores. En opciones también hay una opción que dice reportar área de los ROIs, que es la última opción, aparece como una regla, que en la versión anterior está aquí abajo, como una pestaña, ¿ya? Pero está. Report Area of ROIs. Voy a activarlo y se me va a ver así como se ve en la versión antigua. El área en unidades lo voy a dejar en píxeles porque es importante. Es importante saber cuántos píxeles tiene cada ROI, cuántos píxeles yo dibujé sobre la imagen. Porque como les dije, 4 píxeles no va a funcionar. Aquí tengo 713, creo que 220 tiene rocas. Es que no, el que menos tengo tiene 220 píxeles. ¿Por qué? Porque si el procesamiento les arroja un error en el proceso, a veces les dice hay muy pocos píxeles, a veces les tira un error solamente. Chequeen cuántos píxeles tiene cada clase. Si son muy pocos, menos de 20, deberían pensar en agregarle polígonos o píxeles a esa región de interés. Pero ahí lo pueden ver cuántos píxeles tiene cada clase actualmente, ¿ya? También se puede poner en unidades de metros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas, para otros ROIs. ¿Ya? No viene al caso en este ejemplo, pero en otros sectores sí necesito saber el ROI cuánta área cubre, por ejemplo, cuántos kilómetros cuadrados, cuántas hectáreas, etc. En este caso me sirven los píxeles, para saber si tengo muy pocos o suficientes píxeles para hacer la clasificación. Ya. Entonces, calculamos la separabilidad de los ROIs, ¿cierto? Que está aquí en el punto 23. ¿Ya? Y aquí se habla de qué se trata la separabilidad, el tema de los valores, entre cuántos se manejan, cuáles son los buenos, etc. ¿Ya? Y ahora vamos a ejecutar la clasificación supervisada, por fin. Las herramientas de clasificación supervisada están en menú clasificación, supervisada. Supervised Classification, dice ahí, una carpeta. Dentro de la carpeta clasificación, Supervised Classification. Y aquí están las distintas metodologías. La que vimos en la clase pasada, una era esta. Minimum Distance Classification. ¿Ya? Vamos a abrirla. Aquí el input raster siempre es la imagen multiespectral. Actualmente, como es el único archivo que tengo, me lo coloca automáticamente. Si no, yo tengo que elegirlo. En la versión anterior, lo primero que me pregunta es la imagen que quiero clasificar. Tengo que elegir la imagen Phoenix multiespectral y poner OK. Y me va a llevar a una ventana igual que esta. Acá me la seleccionó automáticamente, pero puedo elegirla de manera manual, ¿cierto? Con los 3 puntos, decir, esta es la imagen que yo quiero clasificar. En el caso de que haya más archivos, me va a preguntar cuál de todos. En los ROIs, con los 3 puntos, yo abro los ROIs disponibles y me traigo todos los ROIs, o todos los que yo quiero clasificar. Todos los ROIs tienen que tener píxeles, no pueden haber ROIs vacíos. Eso va a arrojar un error, pero va a decir que hay ROIs vacíos. Y esta metodología me entrega 2 parámetros, que es la máxima distancia y el umbral a la desviación estándar. ¿Ya? Eso me va a indicar que si es que la distancia de un píxel a la clase es muy grande, aunque o sea, la compara con todos los píxeles, o sea, con todas las clases, y mide la distancia, yo le puedo dar un umbral de distancia mínima para que pertenezca a la clase. Por ejemplo, si yo le pongo 100, quiere decir que si comparando el píxel con todas las clases la distancia siempre es mayor que 100, ese píxel queda como un píxel no clasificado, ¿ya? Y se ve negro en el resultado. También puedo elegir un parámetro de umbral de desviación estándar, ¿ya? Pero tengo que manejar los parámetros de cómo se manejan estas distancias. No son distancias espaciales, no son distancias en metros ni nada por el estilo, ya son distancias espectrales.
Por ejemplo, aquí tengo, es esta distancia, la que estoy hablando acá. En este dibujito de esta imagen, el píxel a la distancia, es esta distancia, se mide en rangos espectrales, en los valores de la imagen. Por ejemplo, aquí tengo, va de 0 a 6000, entonces estos son 6000 de distancia. Si el píxel está quizás a más de 1000, por ejemplo, de una clase, no debería pertenecer a la clase. Entonces, si lo comparo con todas las clases y me da mayor a 1000 en todas las clases, ese píxel quedaría no clasificado. Entonces, como nosotros queremos hacer un mapa de uso del suelo, no le vamos a poner ningún tipo de umbral porque queremos que todos los píxeles pertenezcan a una clase, ¿ya? Así que no vamos a modificar esos parámetros. Esto entrega dos parámetros de salida, dos archivos, un rule raster y un raster. El rule raster es opcional, pero lo vamos a generar. Le vamos a poner como nombre rule. Ya le vamos a poner como nombre a esto, a ver, tenemos hasta poner el escritorio, ¿cierto? Las imágenes Phoenix, ahí está, salida 2. Vamos a ponerle, perdón, vamos a ponerle Phoenix MD Rule, así, para identificar que es la imagen de regla o imagen rule. Ya se lo pego ahí el nombre del archivo, como siempre. ¿Ya? Y la de abajo es la imagen de clasificación, la segunda opción. Esto entrega dos archivos de salida. El de abajo le vamos a poner md class. md me refiero a mínima distancia, ¿cierto? Esos dos nombres de archivo no pueden ser nombres iguales. Ocurre que a veces le ponen el mismo nombre y eso arroja un error finalmente. Ya tienen que ser nombres distintos porque son a salida distinta, archivos distintos. ¿Ya? El display result es si lo quiero cargar en pantalla cuando termine el proceso. Voy a cargar el output raster, el que es la clasificación. Ese lo dejo activo, el otro está inactivo. Y vamos a poner aquí OK. Dice, que ya existe el nombre de salida. Lo que generamos, lo generé un ejemplo la semana pasada, así que no me deja sobreescribir. Voy a borrarlo. ¿Ya? No es un error para nada grave. Ya. Ahora sí los borré de mi disco duro, así que los voy a ejecutar. Cuando Envy les arroje errores, muchas veces les dice por qué el error. Entonces es importante leer los errores para saber qué está pasando, porque en qué me estoy equivocando, qué está pasando, que quizás lo puedo corregir. ¿Ya? En este caso me decía que no me permitía sobreescribir el archivo porque ya existía. Bueno, ahí tengo el resultado de clasificación. ¿Ya? Bueno, malo, va a depender de las clases que hice, de la metodología, ¿cierto? De la separabilidad de los ROIs. Pero ese es el resultado, ¿ya? Ahí lo puedo comparar con la imagen. ¿Cómo le fue con su clasificación? José, ¿Sí? estamos ok, sale bien, pero cuando se hizo ¿cómo se llama esta? Se me olvidó ya, ¿La separabilidad o qué? la separabilidad, Ujú. yo lo encontré impresionante porque todo me quedó sobre 1,9999, pero los no clasificados son más grandes, hay mucho más no clasificados. No es una cosa así terrible, pero no está como, ¿Tú, se tú ven tienes, tú muchos espacios tienes, negros. tú tienes píxeles no clasificados? Sí, Porque no deberías tener píxeles no clasificados. Porque los no clasificados solo aparecen si yo le pongo un parámetro a cada distancia.
Sí, en la mínima distancia le metí, ¿cuánto? No, parece que 500. Sí, 500 le puse. Ya nosotros lo dejamos en Ese- blanco porque queremos que todos los sí, píxeles se clasifiquen. claro. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, ahora, eso lo puedo volver a pasar y Sí, pisar los mismos archivos. no, pues, o sea, no te dejas, en este caso no te dejas sobreescribir, tendrías que volver a correrlo y ponerle, no sé, 0203. Sí, cero está dos cero mirando. tres, claro. Ya, ok. Lo que tú hiciste de ponerle 500 de umbral, Sí, eso hicimos la otra vez, acá más está o menos. claro, era por ejemplo porque no queríamos clasificar todo, Claro. porque todos solo teníamos agua y vegetación. Entonces los techos, las calles no tenían que estar clasificados, tenían que ser no clasificados. Pero ahora tenemos, se supone que cobertura para todo. Entonces todos los píxeles deberían quedar clasificados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, imaginemos que tengo aquí el agua, mis ejemplos de agua. Tengo mis ejemplos de vegetación están por aquí. Mis ejemplos de vegetación están ahí. No sé, mis ejemplos de techos están por acá. ¿Ya? Aquí lo voy a poner amarillo. Entonces, lo que hace el software es, por ejemplo, este píxel que yo tengo aquí, no sé si se ve en el mouse donde lo tengo, por acá. Sí. A ese píxel le va a medir la distancia y la distancia del píxel a la clase más cercana, porque esto es mínima distancia, a la más cercana es la amarilla, ¿cierto? Y la distancia más o menos es como de, no sé, 4000, por decirlo así. Entonces, ese píxel, como tú le pusiste 500, queda fuera de la clasificación, queda no clasificado porque está más lejos de 500. Entonces 500 es como, igual es poquito, es como quizás todo lo que esté, voy a marcarlo con otro color para que se vea, que todo lo que esté 500 es como ese peso ya. Quizás todos estos píxeles que están acá van a quedar no clasificados porque están más lejos de 500 que el tema amarillo, que la cuestión amarilla que hice. Entonces todos esos van a quedar no clasificados porque están muy lejos, ¿ya? Por eso la idea es correrlo con sin umbral, para que toda la imagen se me clasifique. ¿Ya? Y si quieres que te clasifique más con lo que tú tienes, bueno, aumenta la distancia en vez de 500, 1000, para que te clasifique más cosas. ¿Ya? Y así se va trabajando con el tema de los umbrales. Nosotros no elegimos umbrales porque quería todo clasificado. Ok, Eh, estamos. Excelente. por ejemplo, en mi caso yo veo claramente que me faltan clases porque tengo unos suelos acá que se me clasifican como calles claras y son suelos. Entonces, ¿cómo arreglo? Quizás me falta hacer una clase distinta que sean estos tipos de suelos que son como grises, ¿cierto? Eh, Quizás la metodología, cambie la metodología y mejora también. Hay varias opciones, ¿ya? Eh, pero independiente del resultado que tengan, se puede mejorar haciendo más ROIs, agregándole polígonos a los ROIs existentes, viendo dónde se equivocó y agregando ROIs en esos lugares que pertenezcan a la clase que correspondan. Hay varias maneras de mejorar esto mediante un par de pruebas más, digamos. Y también está la opción de la edición, ¿cierto? La edición que hicimos la clase pasada, editar este resultado con las herramientas de edición que trae el software, que lo hicimos la semana pasada. Eh, Vamos a hacer la pausa, unos 10 minutos, hasta las 9:15 nomás, porque tenemos poquitos ratos hoy día. Y vamos a correr con otras, vamos a correr otra materia. Y vamos a evaluar esta clasificación en base a índices, ¿ya? Y datos más concretos. Y después de eso vamos a clasificar con otras herramientas. Así que hacemos 9 minutos de pausa para ir por un café. El resultado que tengan de clasificación, esté bueno, estén conformes o desconformes con el resultado, no importa, es un resultado y queremos evaluarlo, ¿ya? Después pueden darle más vueltas para mejorarlo, pero por hoy no es necesario que lo tratemos de mejorar, ¿ya? Ok, 21:15, retomamos la parte de la evaluación del resultado. Ya está. Ok.
Bueno, volvemos. Ya, vamos a evaluar la clasificación que hicimos. Tenemos varios parámetros que podemos obtener para evaluar una clasificación, ya sea una no supervisada o una supervisada. Está la matriz de confusión, está la precisión general y el índice o coeficiente kappa, ¿ya? Pero para poder ejecutar esto necesitamos comparar con algo, con datos reales, con datos que sepamos que están correctos, digamos. Esto se genera mediante un mapa correcto o mediante regiones de interés que representan los elementos correctos, ¿ya? Este es un ejemplo de lo que es una matriz de confusión, ¿ya? Es una tabla donde se representan las clases tanto en la columna como en la primera fila como primera columna, y los píxeles, cómo se clasificaron los píxeles, ¿ya? Los que están en la diagonal, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, todos estos de acá, estos que están resaltados en amarillo, son los píxeles que se clasificaron correctamente. Por ejemplo, 2384 píxeles se clasificaron como sales correctamente, ya eran sales y se clasificaron como sales. De agua, 332 eran agua y se clasificaron como agua. O sea, esos son los que están correctamente clasificados. Cobertura real versus cobertura clasificada. Pero hay algunos errores que lo podemos ver como esto: agua 4 con sales, ¿ya? O agua 0 con sales, dependiendo de cómo se lea, si se lee en la horizontal o en la vertical. ¿Ya? Vamos a interpretar esta matriz de confusión. Ya, entonces tenemos en total 2384 píxeles que están acá, fueron correctamente clasificados como sales, ¿ya? 332 como agua, 908 como suelo, 1084 como vegetación, 2053 como roca. Esos son los que se clasificaron correctamente en la diagonal, ¿cierto? O sea, se clasificaron aquí, 6808. Si nosotros leemos hacia abajo la columna agua, por ejemplo, tenemos aquí 4, 332, 1, 0 y 0. ¿Cómo se lee eso? 4 valores que debieron haber sido clasificados como agua se clasificaron como sales, ¿ya? O sea que en la realidad son agua y en mi clasificación son sales. 4 píxeles, ¿ya? Un píxel en la realidad es agua y fue clasificado como suelo, ¿ya? Así se lee la columna de la matriz de confusión, ¿ya? El elemento fue clasificado como el que está arriba, o sea, era originalmente esto y fue clasificado como el que está a la izquierda, ¿cierto? Lo que está en la fila fue clasificado como el que está en la columna. Ya, estos se llaman errores de omisión en la vertical, ¿ya? Y ahí está, son los que definimos como una fracción de valores que pertenece a una clase, pero fueron clasificados como una clase diferente, ¿ya? Esos son los falsos negativos. Ahora, si leemos en la fila, en la horizontal, por ejemplo, la fila del agua, hay un píxel que debía haber sido agua, o sea, hay un píxel que debía haber sido roca, pero fue clasificado como agua. O sea, es lo mismo, depende de cómo lo leamos, ¿cierto? Si leemos la columna roca, este píxel de roca era roca en la realidad, pero se clasificó como agua, ¿ya? Si el error entonces en la horizontal, si lo leo en la horizontal solamente, hay un píxel, ¿ya? Que está clasificado como agua, pero era roca originalmente. A esos errores en la horizontal se le llaman los errores de comisión, ¿ya? Y representan los falsos positivos, ¿ya? Está definido como la fracción de valores que fueron clasificados en una clase, pero no pertenecen a esa clase, ¿ya? Errores de comisión entonces en la horizontal, errores de omisión en la vertical.
la precisión global. La precisión global se calcula, es sencillo, sumando el número de valores correctamente clasificados y dividiéndolo por el número total de valores. ¿Ya? Los valores correctamente clasificados se encuentran a lo largo de la diagonal, ya lo vimos, ¿cierto? De la diagonal de la matriz de confusión, ¿ya? Y el número total de valores corresponde a la cantidad de elementos en los arreglos de valores verdaderos o predichos. ¿Cómo se calcula la precisión global? Valores correctamente clasificados, por ejemplo, aquí están los que vimos, los del agua, ¿cierto? Los del agua, los de la sal, los suelos, etcétera, son 6.762. ¿Ya? Sumar estos valores. Y el total son 6.808. Total de valores. Así que si divido los correctamente clasificados, dividido el total de píxeles que se compararon, me da la precisión global. ¿Ya? Es una división sencilla de esos dos datos. Ahora, el coeficiente kappa mide el grado de concordancia entre la clasificación y los valores reales. ¿Ya? El valor 1 representa una concordancia perfecta, mientras que un valor 0 quiere decir que todo está todo mal, ¿cierto? Una ausencia de concordancia. Se calcula, vamos, sí lo podemos revisar. ¿Ya? Hace tiempo que no me meto en eso, pero lo podemos revisar. ¿Ya? Esa es la ecuación, bueno, del coeficiente kappa, ¿ya? Ahí están los parámetros que significan, ¿ya? Que es el i, el n, etcétera. Es también relacionado a los valores totales con los correctamente clasificados, ¿ya? También se va de 0 a 1 y también mide una precisión de la clasificación. Los errores de comisión, ¿se acuerdan? Los errores de comisión son en la horizontal. Por ejemplo, errores de sales son 4, 1 y 4, o sea, son 9. ¿Ya? Y eso se divide por el total que está a la derecha, por el total de estos píxeles. ¿Ya? La sumatoria hacia la derecha. Y se dividen, ¿cierto? Se dividen los píxeles, ¿ya? Dividido el total a la derecha, ¿ya? Y eso me da un valor de error, ¿ya? Si es 0 es porque no hay error, ¿ya? En este caso el 0 es ausencia de error y de ahí para arriba va subiendo el error, ¿ya? Y está el ejemplo del agua, suelo, vegetación y roca, ¿ya? Son la suma de las horizontales salvo la que está correctamente clasificada. Acá en el agua, por ejemplo, es 1 dividido 333. Ahí está, ¿ya? Y así se leen los errores de comisión en la horizontal. Los errores de omisión es lo mismo, pero hacia abajo, ¿cierto? Por ejemplo, de agua de sales son 12 en total, dividido este total, ¿ya? Que es este más este. Ese más ese, me tira un 2397. Tengo un error ahí. El agua son 4, 5, ¿cierto? En el suelo son 0. En la vegetación son 15, ¿ya? Y así. Ese es el error de omisión. La precisión del productor. Todos esos son parámetros que entrega la herramienta que vamos a utilizar ahora. La precisión del productor. La precisión del productor es la probabilidad de que un valor pertenezca a una clase dada que pertenece a una clase dada haya sido clasificada correctamente, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Por ejemplo, el de las sales es 2385 dividido 2397. Aquí lo que pasa es que aquí tengo un error con unos valores acá. Me falta aquí un número, 2385. Ya dividido, que es este valor, dividido este valor, ¿ya? Ok. Si son iguales es porque tengo 0 en el total, ¿cierto? Quiere decir que va a dar 1, ya, la predicción del productor. O sea, una predicción 1 es la mejor predicción que tenga cuando no tengo ningún error. Por ejemplo, acá en suelo tengo 1, porque tengo 908 valores como suelo y ningún error de omisión. Ese se llama precisión del productor. Y esta es la precisión del usuario, perdón.
la precisión del usuario, ¿ya? Es la probabilidad de que un valor que ha sido clasificado como perteneciente a una determinada clase realmente pertenezca a esa clase, ¿ya? Se basa en la fracción de valores correctamente clasificados con respecto al número total de valores predichos como pertenecientes a esa clase. En definitiva, en resumen, es el valor de correctamente clasificados, 2385, acá tengo que corregir ese número para que no se confunda, pero esto es una imagen, así que tengo que editarla, ¿ya? De ahí lo corrijo. Dividido el total a la derecha, o sea que la precisión del productor es el valor correctamente clasificado dividido este total, y la precisión del usuario es este valor dividido ese total, ¿ya? También mientras más alto mejor. Esos son todos los parámetros que arroja la matriz de confusión, la herramienta de la matriz de la confusión, ¿ya? Vamos a correr esto, ¿ya? Cualquier duda que tengan, está el PowerPoint, ¿cierto? Con todos estos, lo voy a actualizar hoy día, con todos estos ejemplos, para que se entienda bien cómo se analiza los distintos parámetros para evaluar la clasificación. Ya, entonces vamos a correr esto. Clasificación, menú post clasificación, Confusion Matrix. Hay dos opciones: matriz de confusión using Truth Image y Truth Royce, ¿ya? El Truth Image es muy complejo, o sea, no es complejo, pero es muy difícil de conseguir. O sea, yo si quiero comparar esta imagen y saber qué tan real es el resultado o qué tan bueno está, necesito tener una imagen real de la zona, clasificada, o sea, una clasificación correcta. Que en realidad siempre es lo que nosotros queremos obtener. Entonces, tener una Truth Image es algo bastante complejo, o sea, no es porque sea difícil, sino que porque es lo que yo quiero. No, si ya lo tengo hecha, ¿para qué clasifico la imagen, cierto? Entonces... pero podría ser el caso que sí tenga algunos parámetros para poder hacer una comparación, ¿ya? Por ejemplo, tengo un mapa con las calles, las áreas verdes, yo tendría que hacer un match con áreas verdes con vegetación, ¿cierto? Etcétera, el cerro tanto, etcétera. Podría tener una Truth Image, pero es complicado, no es fácil de conseguirlo. Lo que sí tenemos son ROIs reales, y en este caso son sus propios ROIs. O sea, los ROIs que nosotros hicimos son reales porque nosotros dijimos esto es agua, esto es vegetación, esto es roca, esto es suelo, etc. Aunque son muy poquitos píxeles comparado con toda la imagen, así que el resultado también, la precisión que obtengo, es un resultado respecto de los ROIs que hice, ¿ya? Así que también es complejo, digamos. Tendría que hacer quizás muchos más ROIs o dedicarle un tiempo para hacer hartos ROIs y para poder evaluar de mejor manera, ¿ya? Pero lo vamos a hacer para que veamos respecto de nuestros ROIs cómo quedó la clasificación. Entonces vamos a usar la segunda opción, Confusion Matrix using Truth Royce. Vamos a abrir esa herramienta, Confusion Matrix using Ground Truth Royce, que es la segunda de las matrices de confusión que está en clasificación y post clasificación. Entonces, lo que me pide es una imagen de clasificación. La que yo tengo es la MD Class. Esa es la imagen de clasificación que tengo, ¿ya? Voy a poner OK. Si me equivoco en la imagen que elijo, voy a decir que no es una imagen de clasificación, así que me va a arrojar un error. Como elegí bien la imagen, me va a arrojar los parámetros de match, ¿cierto? De qué ROI corresponde a qué clase. Esto, como yo tengo de mis propios ROIs, salen las clases, el software lo detecta y hace el match y los pares.
calle oscura con calle oscura, roca con roca, suelo con suelo, agua con agua, vegetación con vegetación, etcétera. ¿Ya? Pero puede ser que nosotros tengamos otros ROIs. Por ejemplo, yo quiero hacer mi clasificación y quiero evaluarlo con unos ROIs que hizo un compañero. Alguien del trabajo, le encargamos que hiciera hartos ROIs en zonas particulares. Y él le pone otros nombres a los ROIs, por ejemplo. En vez de ponerle vegetación, le pone áreas verdes. Entonces ahí, como no se llaman igual, van a aparecer aquí los ROIs, por ejemplo, áreas verdes que le puso la persona, y aquí las clases. Entonces yo tendría que hacer más de áreas verdes con vegetación, por ejemplo, y agregar ese par. La idea es que aquí abajo tengo todo lo que corresponde a clase versus ROI, ¿ya? En este caso, como lo hicimos con nuestros propios ROIs, queda todo bien, así que no hay nada que hacer acá, solo avanzar con el OK, ¿ya? OK. Y me entrega los parámetros de la matriz de confusión. Quiero la matriz en píxeles o en porcentajes, o en ambos. Y reporto los parámetros de precisión, sí o no. ¿Ya? Lo dejamos ahí predeterminado, que píxeles y porcentajes, y que reporte los parámetros. Yes. OK. Y tenemos el resultado. Vamos a abrir esta ventana. Esta es la matriz de confusión. Entonces, por ejemplo, tengo de los techos grises, en mi caso, fueron 485 píxeles que yo hice como ROIs de techos grises, fueron correctamente clasificados como techos grises. Sin embargo, si lo leo hacia abajo, error de emisión, hay 2 píxeles ya que eran techos grises en mis ROIs, pero quedaron clasificados como calles claras. Sí, Cristian, está en la versión 5.6. No, de hecho no ha cambiado la herramienta. Ya, entonces, 485 píxeles fueron correctamente clasificados. Pero había 2 píxeles que yo los puse cuando yo hice los ROIs. Esos 2 píxeles estaban como techos grises y en el resultado quedaron como calles claras. ¿Ya? Eso es un error de omisión. Tengo 2 píxeles de error de omisión para techos grises. Si lo leo en la horizontal, ahí tengo más errores. Por ejemplo, hay 33 techos blancos, que yo los dibujé como techos blancos, que quedaron como techos grises. ¿Ya? O sea, le sumé a techos grises 33 píxeles, pero eran originalmente techos blancos. 3 con calles claras, 0 calles oscuras, 0 rocas. Y ojo que esta matriz continúa abajo, suelos, agua, vegetación. No sigue hacia el lado, como que se separa en 2. Entonces hay que tener ojo con ese tema, se separa en 2. Se separan dependiendo de cuántas ROIs tenga. Si tengo muchos ROIs se separa en 3 incluso. ¿Ya? Así que techos grises, no tengo más errores de omisión de acá. Solo tengo estos 2 errores de omisión. O sea, de comisión, perdón. 33 píxeles originalmente eran techos blancos, quedaron clasificados como techos grises. ¿Ya? 3 píxeles que estaban originalmente como calles claras, quedaron como techos grises en la clasificación. Y esos son los errores de comisión en la horizontal. Abajo de la matriz aparece lo mismo en porcentajes. O sea, tengo el 99,59% bien clasificado, 0,41 de error de comisión en esta clase, y los errores de omisión son 2, o 3,16 en porcentaje y en píxeles. Aquí arriba tengo la precisión general, 95,32, y el coeficiente capa 0,9398. Ahí ustedes verán que a ver si pueden copiar y pegar sus errores de precisión general y coeficiente capa, como para ver qué error, cómo les salió su clasificación. Sería ideal. ¿Ya? A Alexa le salió súper bien, 99% de precisión y 0,96 de índice capa. Francisco tiene 92% de
precisión, 0,9 de capa, 93% Ignacio y 0,8 de capa, Pablo 91%, 0,89, etcétera. Bueno, bien, digamos en general, ¿cierto? Octavio tiene 99,84%, o sea, le quedó muy bien la clasificación con mínima distancia. Y un coeficiente capa 0,99. A mí claramente me faltan clases, ¿ah? A mí me faltan más suelos, por ejemplo, más tipos de suelo me faltan, ¿ya? Pero sí, en general, muy buenos resultados también, ¿ya? Para que vean que los resultados son muy variables según cada cual, cada clase, la clase que hizo cada uno, cuántos ROI puso en cada clase, si consideró la cantidad de clases necesarias para clasificar la imagen completa. Después vamos a ver que también cambian los errores en base al a la metodología de clasificación, ¿ya? Bueno, sigamos hacia abajo. Aquí están los errores de comisión, de omisión, ya tanto en porcentajes como en píxeles, ¿ya? Aquí están de hecho grises, están todas las clases con sus errores de comisión y de omisión, en porcentaje y en píxeles. Y está el tema del el producer accuracy y el user accuracy, ¿ya? Lo último que explicamos, ¿ya? En porcentaje y en píxeles. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el resumen de la área de confusión. Manuel, Sí, en el caso de que se asignen al no clasificado, ahí también debería sube un poco más, ¿o no? El overall accuracy. debería subir si hay píxeles no clasificados, Ya, ¿no? ok, gracias. Ok, bueno, esa es la matriz. Estamos acá, ¿cierto? Hicimos bueno, falta analizar las imágenes rule, la matriz de confusión, ¿cierto? Y aquí hay algunos ejercicios planteados. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar otra metodología de clasificación, ¿ya? Que es la otra que vimos en la clase. En la clase pasada vimos mínima distancia y spectral angle mapper. Antes de pasar a eso, quiero que revisemos la imagen rule. No sé si la habíamos revisado la clase pasada, pero tengo una imagen. Las clasificaciones generan dos productos, o sea, dos archivos. La clasificación, que es esta que estoy viendo aquí en pantalla, al fondo, y una imagen de varias bandas que se llama la imagen rule. Cada banda se llama rule techo grises, rule techo blanco, rule calles claras, etc. Y cada uno de estos rules viene siendo como un índice, como si fuera un índice espectral. Voy a cargar el rule de agua, por ejemplo, en escala de grises. Ya, voy a ajustar un poquito el color para que lo vean mejor. Si yo cargo el rule de agua, tengo esta imagen y podemos notar que el agua tiene valores como muy oscuros, se ve negra el agua. Todo lo que es agua se ve negra. ¿Ya? Acá también, negra. ¿Qué es la imagen rule? La imagen rule es la distancia, el valor del píxel es la distancia de ese píxel a la clase. O sea, todos los píxeles son medidos a todas las clases. Y el rule image es la distancia de el píxel a dicha clase. Por lo tanto, mientras más oscuro el píxel, más chica la distancia, porque el valor de la distancia, mientras más chico, es un valor más bajo. Por lo tanto, en una imagen en escala de grises se ve más oscuro. Así que esta imagen es como un índice, pero son los valores más oscuros los que representan, ¿cierto?, el agua. Si cargo, por ejemplo, la vegetación, debería verse todo lo que es vegetación de tonos oscuros también. Ahí está. La vegetación, ¿cierto? Para que vean, lo rojo coincide con lo negro de la imagen. ¿Por qué? Porque son las distancias más pequeñas dentro de los píxeles de toda la imagen. Esas son las imágenes rule, ¿ya? Y dependiendo de la metodología, van a ser si son los más oscuros, los más bajos o los más altos, los más claros. Depende de la metodología. En mínima distancia y en spectral angle mapper son los más oscuros, ¿ya? En otras son los más claros, dependiendo de cómo se mida. Por ejemplo, otra metodología mide la probabilidad. Mientras más probable,
más alto el valor, así que más claro se vuelve el elemento. ¿Ya? Vamos entonces a probar con otra clasificación para Manuel, comparar. ¿Sí? si yo, por ejemplo, quisiera guardar ese archivo, un rule, eh, ¿cómo se hace? O sea, cuando tú generas la clasificación supervisada, ya se guarda. O sea, si tú pones mínima distancia, aquí tú ya le diste un nombre al archivo. Aquí donde dice output rule raster, ahí está generando que se guarde ese archivo. Así Pero que se guarda en el fondo el rule, el de todo, ¿no? se guarda o así de no. todos. El rule de todo se guarda una imagen rule que tiene una banda por cada clase. Como tal como lo tengo yo ahí en el Data Manager. Mi imagen rule tiene un rule de techo gris, uno por cada clase. Ya. Así que ese archivo se Si genera cuando tú corres el proceso, se genera y se guarda al disco duro. si, por ejemplo, yo quisiera guardar solo una para por ejemplo, si yo no sé, después quisiera hacer un RGB mezclando mínimas distancias. Lo que pasa es que, bueno, yo antiguamente lo que hacía era tomar uno y con el bandmat multiplicarlo por uno. Y ahí guardaba Ah, guardaba en acuérdate el que, fondo, pero no sé sí, si hay una vía más oficial, no sé, porque- o sea, mira, no le veo ningún problema en que la imagen tenga varias bandas, ¿ya? Ahora, si tú quieres que tenga una sola, por ejemplo, que solo guardar el rule de agua, claro, lo guardas como envy. Guardar como envy, ¿ya? Y al momento, acuérdate que hay una opción aquí que siempre está presente. Al momento de guardar la imagen rule, le dices spectral subset y le dices quiero solo ese rule. Y ahí te va a guardar uno de las 8 bandas que tiene. ya. ¿Ya? Pero el proceso te los genera todos. Si tú quieres generar solo uno, tienes que hacerle un spectral subset al guardarlo nuevamente. ¿Ya? Y ahí Ya, lo ok. guardaría como, no sé, rule agua. Y ahí me queda una por imagen, ¿cierto? Con el rule agua. Ujú. Ya, un punto de dato. Ya. ¿Ya? José, disculpa, tengo una pregunta muy Gracias. cortita. ¿Sí? ¿Hay alguna posibilidad de poder establecer un número para prueba y validación de los ROIs? Que sea automático, por ejemplo, si tengo 17 polígonos de roca y yo quiero que la mitad sea para prueba y la otra para validación, ¿hay algún procedimiento automático en Envy que me lo permita? Mm, Que generalmente se trabaja así. no. O sea, no hay un procedimiento automático. Lo que tú tendrías que hacer es eh, Generar dos archivos nomás. generar Así dos rules, como, uno de claro, prueba y uno de... Claro, eso. Uno de prueba y uno de... ya, 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 gracias, José. Ya. O de los rules que ya tienes hechos, separarlos en dos. Digamos que también se pueden separar rules en dos, pero igual es lo mismo, es prácticamente lo mismo que hacer dos rules. Ya. Claro, sí, que hay procedimientos que te lo hacen como aleatoriamente para que no sea tan subjetivo la selección de ellos. Entonces, Ujú. era eso. Ya. Bueno, gracias. Sí, no está esa opción. Bueno, esos son los rule y match, ¿ya? Ok. Vamos entonces a correr, vamos a terminar prácticamente corriendo otra clasificación, que sea la Spectral Angle Mapper, y vamos a comparar si nos cambia nuestro resultado. Bueno, aquí tengo la clasificación por mínima distancia a vista. Y vamos a correr entonces Spectral Angle Mapper. Ok, Cristian, lo importante es que después lo puedas hacer en algún momento, ¿ya? Si no lo hacen ahora, lo pueden hacer después en otro momento. Lo importante es que para la próxima clase ya esté hecho el ejercicio completo, ya sea lo hagan en vivo o lo hagan después post la clase con el video. Vamos a correr entonces de Supervised Classification de mismo, Classification, Supervised Classification, vamos a correr otro. En el ejercicio se les pide que corran Spectral Angle Mapper y Maximum Likelihood. ¿Ya? También está la estadística de las clases, eso no lo vimos. Veamos las estadísticas antes de pasar.
Las estadísticas se calculan directamente aquí. Si yo tengo la imagen de clasificación cargada, igual como hacíamos estadísticas con los ROIs, que le ponía botón derecho, Class Statistics, aquí también tengo la opción. En clases, botón derecho, estadísticas para todas las clases. Tengo que tener cargada la imagen de clasificación, ¿cierto? La MD Class. Si le pongo aquí estadística para todas las clases, me va a preguntar cuál es la imagen sobre la cual quiero correr las estadísticas, porque las clases son solo coberturas, pero la estadística tiene que ser en base a una imagen, en general la multiespectral. ¿Ya? Así que aquí elijo la imagen multiespectral. ¿Para qué? Para que me calcule los valores de las curvas, por ejemplo, en la curva promedio de mi clase, etc. Acá. Entonces, elijo la multiespectral, ok. Y me va a empezar a calcular las estadísticas de cada una de las clases. Y me va a arrojar la cantidad de píxeles que tiene cada clase, el porcentaje de la clase respecto del total, la curva promedio, los histogramas de cada clase, todo en base a la imagen original. José Manuel, aprovecho de hacer una consulta que me surgió. Sí. Eh, Recién mencionaba que en el caso del SAM, ¿cierto? El archivo que se genera, el rule, muestra en más oscuros, en el fondo, las zonas que más se acerca o de valor de ángulo espectral, o la con mayor probabilidad de encontrar el mineral, ¿cierto? Ujú. O lo que estoy buscando. Sí, El más oscuro. sí, el más oscuro. Ya. Eh, y por ejemplo, cuando uno hace un RGB y mezcla, ¿cierto? Tres bandas. El color que se asigna a una banda determinada, la que se mostraría como con ese color perfecto, por ejemplo, ya la banda roja o el canal rojo. Ujú. Lo que se va a ver rojo va a ser lo que tenga píxeles claros en esa banda en concreto, ¿cierto? Sí. Ya, O sea, ya, ok. se hace un RGB con los SAM o con las mínimas distancias. Claro, no tienes que buscar el rojo, tienes que buscar como lo opuesto. Claro, lo opuesto. O sea, en el fondo, por eso ahí valdría la pena, por ejemplo, multiplicar el archivo por -1 con el bandmat, por ejemplo, e invertirla. Claro, sí, Ya, ya, ok. Ya, gracias. ok. Rangos, Joffre me pregunta si existen rangos para los índices de la matriz de confusión. No sé a qué te refieres con... Sí, verá, me refiero, por ejemplo, yo leía el otro día, bueno, ya hace algún tiempito, una tesis de grado que alguien hizo un tema de clasificación supervisada y usaron la metodología con máximas distancias y tenían una cantidad de ROIs para, creo que ellos decían entrenamiento y una cantidad de ROIs para la validación, ¿no? Test Ujú. le ponían ellos. Entonces, cuando hacen la matriz de confusión, tenía una matriz de 1,76 y valores así, pero a eso me refería. ¿Cómo sé yo si es aceptable mi clasificación en función a la matriz que obtenga? Era la pregunta. A ver, bueno, que sea aceptable, independiente de cómo lo compares o lo que uses para comparar, tienes la precisión global, ya te da un valor de si es aceptable o no, digamos, un porcentaje de acierto finalmente, ¿cierto? Eso no va entre 0 y 1, ¿ya? Así que 1 es el acierto de la precisión completa. El kappa también va entre 0 y 1, también te entrega una representación de qué tan buena está tu clasificación, entre 0 y 1. Le puedes asignar un valor claro. Respecto de los errores de comisión y de omisión, tú puedes determinar cuáles clases fueron mejores clasificadas que otras, ¿ya? Pero también los valores son súper acotados, o sea, eso de 1, y tanto, generalmente, claro, la precisión va de 0 a 1, la global, el kappa va de 0 a 1, pero los errores de comisión y de omisión también van como que 0 es que está todo perfecto, no hay errores, y de ahí para arriba, ¿ya? El máximo es 1 también.
pero están leídos al revés. El error de comisión, si tengo cero error. Si tengo 1, tengo todo mal. Todos los píxeles están mal clasificados. Entonces siempre se mueven entre 0 y 1, independiente que se lean de error 0 o precisión 1, que sería como lo bueno en cada caso. El error de omisión también se mide 0, es que no tengo errores, y 1 que tengo todo mal. Entonces como que los valores siempre se miden entre 0 y 1. No sé, ahí claro, ahí tú tienes que evaluar qué porcentaje es aceptable, y ahí quizás tendría una discusión al respecto, si 90%, 70% es un buen resultado. Ahí no sé si hay alguna regla o algún estudio que indique cuándo está bueno, digamos. No sé, te dicen a lo mejor de 90 para arriba es aceptable, de 80 para arriba es regular, de 70 para arriba quizás no es tan bueno. No sé si hay una tabla al respecto. Lo único que te puedo decir por ahora es que los valores se miden siempre entre 0 y 1, donde 1 es que está todo perfecto, 0 que está todo malo, a menos que lean los errores, y ahí sería la lectura al revés. Ok, gracias. Pero todos se leen entre 0 y 1, ¿no? Bueno, la estadística de las clases me arroja, como dije, la curva promedio de cada clase, lo cual es interesante, sobre todo cuando tengo minerales o cosas, o una imagen con más bandas, para ver la curva espectral del promedio de lo que yo clasifiqué. Por ejemplo, yo clasifiqué, no sé, un mineral, alunita, y si la curva promedio de mi clasificación se parece a la de la lunita, estamos súper bien, digamos. Entonces me entrega las curvas promedios de cada clase, me entrega los píxeles de cada clase y el porcentaje de cada clase respecto del total. Y además me entrega el histograma de cada uno de los mínimos, máximos, promedio, deviación estándar de cada una, ya en base a cada banda, y también los histogramas si los quiero calcular. Esas son las estadísticas. Ahora sí vamos a clasificar por SAM, ¿ya? Spectral Angle Mapper. La metodología es la misma. Le incluyo el raster, que es la imagen de multiespectral, la quark reflectance, los ROIs y las salidas. Aquí el parámetro de umbral es el ángulo, ¿ya? El ángulo por lo general se mide, entre 0 y 1,57, ¿ya? Que es pi medios, y el defecto generalmente es 0,1, ¿ya? A veces ponen un umbral 0,1 para indicar que eso es un ángulo aceptable. 0,1 radianes en todo caso, 0,1 radianes. La salida tiene un rule raster, igual que el mínimo distancia, un rule raster, y la otra salida es la clasificación. Así que le vamos a asignar los nombres de salida. Le vamos a poner SAM en vez de MD, SAM. Y el otro le vamos a poner SAM class. Y en realidad correr una metodología y otra es algo relativamente rápido. Depende de la metodología. Hay algunas metodologías más lentas que otras porque hacen más procesos. Pero estas dos son relativamente rápidas. Y vamos a ver que el resultado varía bastante. Miren. Ahí está el resultado. Fíjense comparado con el anterior. Ese es por mínimas distancias. Ese es por Spectral Angle Mapper. Tengo mucho más claras algunas cosas, pero como que en algunas clases, en una clasificación, unas cosas quedaron mejor que en la otra y viceversa. Otras cosas quedaron mejor en la otra clasificación. ¿Ya? Así que, pero por ejemplo que tengo más suelos. En la imagen de clasificación, claro que los techos blancos se me están confundiendo con las calles. Tengo mucho más techos grises que techos blancos. No me está segmentando los tipos de techo. La vegetación anda bien, en general siempre anda bien porque es un elemento muy particular. El cerro no se me clasifica tan bien. Bueno, pero ya a mí me faltan, insisto, me faltan clases para que quede mejor clasificada.
debería, como dije, poner un par o 3 clases al menos extra. El agua el agua está bien clasificada, ¿ya? Etcétera. Vamos a ver entonces, una vez que genere la imagen de clasificación con SAM, puedo ver la matriz de confusión. Voy a correrla para que veamos el resultado. Ya estamos terminando la SAM class, ¿cierto? Con los ROIs. Y tengo aquí, mi precisión general bajó. Ahora tengo 82% de precisión general y un índice capa mucho más malo, 0,78. ¿Ya? Y bueno, y los errores de omisión y comisión que los podemos ver aquí en el resumen, ¿cierto? Y también puedo ver cuáles son los errores más grandes. Por ejemplo, los errores porcentaje píxeles con truth. Ya tengo aquí los errores de comisión y de omisión. Tengo errores grandes en techos grises, errores de comisión. Y de omisión, el más grande es techos blancos. Ya, y ahí uno va evaluando cuáles son las clases que tienen mayor error y cómo esto se correlaciona quizás con la separabilidad que yo calculé de los ROIs. A lo mejor uno tenía mejor separabilidad que otro. ¿Ya? Así que, bueno, ahí tengo una manera de comparar un resultado. Por ejemplo, Octavio le bajó también harto el porcentaje. Tenía 99% de precisión con mínimas distancias y ahora tiene 90%. ¿Ya? SAM es una muy buena clasificación, es una herramienta muy buena, pero funciona mejor si tengo más bandas. Mientras más bandas tengo, mejor funciona. Con pocas bandas no funciona tan bien una Spectral Angle Mapper. El mínima distancia funciona bien con pocas bandas, ¿ya? Así que ahí depende también de eso, es qué resultados voy a obtener. A veces el SAM queda mejor si es que tengo hartas bandas. Parece que a todos les bajó, ¿no? A Francisco le quedó un poquito mejor, como dice ahí, un poquito mejor que la anterior. Hay ciertas superficies donde se nota harto. Por ejemplo, yo había generado una clase que le puse pista de aterrizaje, que está arriba, que es como un aeropuerto, no sé qué. Sí, Y ahí ahora me lo reconoció casi completo bien. Y antes fue ahí nomás la clasificación. sí, depende, la metodología cambia harto los resultados, así que hay que tener ojo y finalmente quedarse con una. Estas son algunas de las clasificaciones que hay que probar otras. Por ejemplo, hay otras. Bueno, hay un montón. Están todas estas metodologías de clasificación supervisada, ¿ya? Y probablemente hay una incluso mejor que mínimo. Bueno, no sé si mejor que una distancia en el caso de cómo le funciona a Octavio, pero no sé. Si corro otra, por ejemplo, el Maximum Likelihood, voy a correrlo para mostrarle un ejemplo. Pongo la imagen, los ROIs, voy a poner ML. Maximum likelihood es máxima verosimilitud. En este caso los ROIs, o sea los rule image, va a ser al revés. Los más claros son los que más se van a corresponder a la clase en particular que tenga la imagen rule. Ahí tengo, por ejemplo, a mí me queda a simple vista mejor el maximum likelihood. A mí, por ejemplo, lo voy a comprobar con la matriz de confusión.
maximum likelihood. A ver qué me arroja. 99,81% de precisión general. Índice capa 0,99. O sea, a mí, en mi caso, queda mucho mejor esta clasificación del maximum likelihood. ¿Ya? Se las muestro. Ahí la comparación. Mínimas distancias. Se confunde toda la parte de aquí no está la ribera esta. Acá aparecen, pero se clasifican mal las cosas. Aparece como más variación, pero se clasifica mal. Y aquí aparece bien, la calle aparece bien, ¿cierto? Los techos, el cerro en general. Aquí hay vegetación que está bien. Por ejemplo, todos estos puntitos que están acá, que aparecen verdes, son vegetación. Son sectores con, bueno, muchos son, no todos, pero muchos son arbolitos. O sea, esto está mucho mejor clasificado en mi caso que las otras dos clasificaciones. ¿Ya? Así que bueno, ahí hay para jugar. ¿Ya? Como tienen los rules, lo interesante de los rules, lo vamos a ver la otra clase, es que como tengo los rules, yo sé cuál clase quedó mejor en cada clasificación, entonces puedo usar rules de distintas clases para hacer clasificaciones posteriores. Me sirve el rule de tal clase de misma distancia, pero el rule de tal clase del maximum likelihood, etc. Puedo jugar con eso, si quiero, digamos. ¿Ya? Aquí me quedó muy bien el maximum likelihood, así que pruébelo también. Está aquí como ejercicio, digamos. Está como ejercicio probar Spectral Angle Mapper y maximum likelihood. ¿Ya? Compara los resultados, analiza las imágenes rule. Y en la matriz de confusión también está como ejercicio. Esto está interesante, que quiero que lo hagan, que pasen la matriz a un Excel, ¿ya? Porque como la matriz se ve hacia abajo los valores, la idea es poner la matriz completa, porque Envy como que la separa en distintos fragmentos, y lo ideal sería tenerla completa, ¿ya? Ahí está como propuesta, ¿cierto? Como ejercicio, traspase la matriz en píxeles a una planilla Excel, ya que el reporte de Envy solo genera algunas columnas y luego las continúa hacia abajo. Generar completa la matriz de confusión, analizar los errores de comisión y omisión, compararlos con la separabilidad de los ROIs para ver si se correlacionan o no. Ejecutar la matriz de confusión para comparar las otras clasificaciones y con eso terminamos el tema de clasificaciones. Una pregunta un poco específica, Octavio. Podría, pero tendría que ver la curva, no me la sé, la curva del azufre, la curva espectral. Y en base a eso, y en base a qué imagen, ver qué hay. Ahora, te voy a recomendar, ya que para no dejarte con la respuesta así, una página esta página se la voy a pegar en el chat. Y Octavio, si me esperas para la otra semana, reviso si hay algún índice particular para el azufre. ¿Ya? Muchas gracias, se agradece. Este Index Database es una página donde yo puedo buscar cualquier tipo de material, ¿ya? Por ejemplo, ya, quiero buscar por aplicación, por tipo de sensor, por aplicación, etcétera, por un índice particular, etcétera. Aquí busco, por ejemplo, no sé, sulfur, ¿es sulfur? No sé cómo se escribe azul. No sé si se escribe así como se escribía el azufre en inglés. A mí me pillaron ahí. A ver. Por ejemplo, por aplicación. Aquí. Geología. Rock. O mining. Display índices. Otra aplicación. Otra. Geología.
y me aparecen, ¿cierto?, distintos tipos de índices relacionados con geología, alteración, alunita, etcétera. Ya no hay nada que diga de azufre aquí, pero por ejemplo, lateritas, y sale, ¿cierto?, cuál es el índice, ahí salen las longitudes de onda que se deberían usar y en qué sensor los puedo usar. Por ejemplo, en Aster dice banda 4 partido por banda 5. Ya Landsat no tiene, Landsat 8 tiene suero 1 partido por suero 2. En Hyperion, tal banda por tal banda, etcétera. Sale aquí y sale también la referencia de quién hizo el paper donde se propone el índice. Así que esta página, guárdenla. Pueden usar por sensores, por ejemplo Aster, no sé, Aster, y están todos los índices que se conocen en la bibliografía para Aster. Ya, un montón acá. Y cuando uno entra al índice, sale la referencia. A ver. Sensores, referencias. Ya. Así que, buena página. Así que, vamos a ver lo del azufre. Ulanzonita, igual muy específico, pero ahí le dejo esa página. Bueno, nos vemos. Se nos pasó la hora. Nos vemos el próximo martes entonces, martes 20. ¿Hay clases? Chequeemos, porque recuerden que sí hay. Hay algunos martes que no hay clases, pero este sí hay. Ya. Bueno, nos vemos entonces. Que estén muy bien, que descansen, pónganse al día y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao, Chao, profesor. chao. Chao. Chao, muchas gracias. Muy bueno.